Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio Turati, expresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma. Esto fue en el 2019, subespecialista en glaucoma y catarata, director del Curso Internacional de Glaucoma de México. Fue también vicepresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma en el 2018. Se especializó en la Universidad de Toronto en glaucoma avanzado y cirugía de catarata. No. Ahí estuve un ratito, pero no, mi especialidad de glaucoma la hice en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Pero ahí también hiciste como un observership, ¿no? Sí, ahí estuve haciendo un observership, sí. No, pero cuenta también, Mauricio. Cuenta, sí. Mauricio, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro capítulo peruano de glaucoma. Todo el mundo, como te dije, está muy feliz de tenerte esta noche acá con nosotros. Muchas gracias. Pues, más contento yo, estimado Juan Carlos, les agradezco la invitación y espero que esto pueda ser de agrado y utilidad para todos. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, si quieres, ya podemos compartir la pantalla. Perfecto. Ok, ¿ya la están viendo ahí? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a hablar sobre nanoftalmos y glaucoma y la cirugía de catarata en estos pacientes y las implicaciones clínicas que están siempre alrededor de estos pacientes. Para empezar, vamos a recordar que el eje anteroposterior promedio de una persona normal es de alrededor de 23.5 milímetros. Aquellos pacientes que tienen un eje por debajo de 21 milímetros ya se les clasifica como microoftalmos, y aquellos pacientes o aquellas personas con un eje menor a 20 milímetros ya se les considera nanoftalmo. Algunas características de algunas alteraciones oculares. El anoftalmos es la ausencia del globo ocular. El microoftalmos se caracteriza por tener una longitud axial corta y asociado a malformaciones. El nanoftalmos, una longitud axial corta, un segmento anterior y segmento posterior cortos, más un aumento en el grosor coroideo. El microoftalmos relativo anterior, una longitud axial corta, un segmento anterior corto y un segmento posterior normal, y el microoftalmos posterior tiene una longitud axial corta con un segmento anterior normal y un segmento posterior corto. Esto nada más a manera de recordatorio y para revisar las definiciones. Ya platicábamos hace unos momentos que el nanoftalmos es el paciente que nadie quiere tener. Yo creo que el oftalmólogo, cuando se despierta todos los días por la mañana y baja el pie de la cama por primera vez al despertar, lo que se imagina es que ojalá le llegue paciente con catarata para tener que operarlo a su consulta, pero el que no quiere que le llegue el paciente que es un dolor de cabeza y un problema por donde lo quieran ver, es el paciente con nanoftalmos. Es un paciente que tiene un difícil control, un mal pronóstico, y en el caso de que tenga que hacerse algún procedimiento, alguna cirugía, el riesgo de complicaciones es bastante alto. Vean ustedes este estudio, los resultados de cirugía de facomulsificación con implante de lente intraocular en ojos microoftálmicos y nanoftálmicos. Un estudio que incluyó 103 ojos y se vio cuál era el riesgo de complicaciones. En aquellos pacientes que el eje anteroposterior era menor a 20.5, el riesgo de complicaciones era 4 veces mayor comparado con un eje anteroposterior normal. Cuando el eje anteroposterior disminuía a menos de 20 milímetros, el riesgo era de 15 veces más, y con el eje anteroposterior de menos de 19 milímetros, el riesgo era 21 veces mayor. Vean ustedes cómo la posibilidad de que pueda haber complicaciones es exponencial a manera de que el eje anteroposterior se va reduciendo. Para hacer cirugía de catarata en nanoftalmos, pues uno de los principales problemas es la cámara anterior. Y eso es un problema porque nos falta espacio. Tenemos que ver cómo vamos a crear espacio en esa cámara anterior estrecha para, entre otras cosas, evitar daño endotelial. Y es importante mantener los espacios, mantener la presión, mantener anatómicamente al ojo estable para prevenir un glaucoma maligno transoperatorio. ¿Cómo podemos crear espacio? ¿Qué herramientas tenemos? Pues podemos utilizar el manitol previo a la cirugía, viscoelásticos cohesivos como por ejemplo el Hilon 5,
O también otra opción que también es muy buena es hacer algo de vitrectomía vía pars plana, una vitrectomía seca, para en el momento de que nosotros quitamos esa parte de vítreo del segmento posterior, pues creamos algo de espacio hacia donde se pueda desplazar hacia atrás el diafragma herido cristaliniano. Algo que, como decíamos, siempre puede ser un riesgo, sobre todo en el transquirúrgico o en el postquirúrgico, en los pacientes con anoftalmos, es el glaucoma maligno. El glaucoma maligno que se le puede conocer también por todos estos nombres que ven ustedes aquí, también muy conocido por el nombre de bloqueo ciliovítrea, pero bueno, tiene muchos nombres por el cual puede nombrarse o puede describirse, también, por ejemplo, síndrome de misdirección de acuoso. El glaucoma maligno se va a caracterizar porque va a presentar una cámara plana en el centro y en la periferia, ¿sí? Una presión intraocular que puede ser variable desde normal a alta o muy alta. Característicamente, para descartar un bloqueo pupilar, vemos que el paciente pudiera tener una iridotomía permeable y que el polo posterior se encuentre sin alteraciones. Y bueno, aquí básicamente vemos en el diagrama una imagen de cómo básicamente funciona o cómo se establece o cómo se determina o qué característica clínica presenta un paciente con glaucoma maligno. Y el glaucoma maligno pues es un estrechamiento de la cámara anterior debido a una expansión coroidea, a un desplazamiento anterior del vítreo y a una reducción del canal irido cristaliniano, un bloqueo de este, y entonces todo se desplaza hacia adelante, creando un aumento de la presión intraocular y una serie de alteraciones que van a provocar pues una complicación importante. ¿Qué es lo que pasa en los ojos nanoftálmicos con el líquido que se acumula en el segmento posterior? Vean ustedes aquí en la diapositiva, al centro tenemos lo que sería el área de difusión de un ojo normal, que está ejemplificada también a la izquierda con las áreas rojas y señalada por la flecha azul. La flecha azul representa el líquido que puede o no pasar a través de esa área de difusión, y que vean ustedes que en un ojo normal, en donde la parte amarilla sería lo que corresponde al cristalino y la periferia sería lo que corresponde a la esclera, el área café corresponde al área que tiene de difusión un ojo normal. Entonces es un área bastante amplia para que ese líquido pueda pasar hacia la parte anterior del ojo. Pero vean lo que sucede en un ojo pequeño, esa área de difusión disminuye significativamente y es uno de los puntos por los cuales se puede generar el problema del glaucoma maligno en los nanoftalmos. Decíamos que es uno de los problemas que va a generar el glaucoma maligno porque el glaucoma maligno tiene varios componentes. Va a tener un componente de expansión coroidea, va a tener un componente de un ojo pequeño, va a tener un componente de un flujo vítreo alterado y la combinación de estos tres más una zónula complaciente va a permitir todo el desplazamiento anterior del diafragma herido cristaliniano y la consecuencia de la instalación de un glaucoma maligno, como se ejemplifica aquí en la imagen. ¿Cuál es el tratamiento para un glaucoma maligno? Pues hay que dar cicloplegia, porque la cicloplegia va a aumentar el espacio de difusión y va a desplazar el diafragma herido cristaliniano hacia atrás. Hay que administrar agentes osmóticos que van a disminuir el volumen del líquido del ojo y va a aumentar el volumen del líquido de la coroides, deshidratando el vítreo y llevando este líquido del vítreo hacia la coroides. Hay que utilizar también supresores de acuoso que van a disminuir la producción de humor acuoso y en consecuencia también disminuir la presión intraocular. Y como tratamiento definitivo es lograr la comunicación de la cavidad vítrea con la cámara anterior, ya sea haciendo una iridosónulo hialoidectomía o una iridosónulo hialoidovitrectomía. Aquí vemos también que como tratamiento se puede realizar la reformación de la cámara anterior. Esto puede hacerse con viscoelástico, puede hacerse con aire, y esto nos va a ayudar a restablecer la anatomía
del globo ocular. El tratamiento definitivo, ya decíamos, es lograr un ojo unicameral, ya sea realizando una lensectomía o una iridulosónulo yaloidovitrectomía vitrectomía. ¿Qué es lo que pasa durante la cirugía? ¿Qué es lo que nos puede generar este glaucoma maligno en los pacientes con nanoftalmos? Pues hay causas extraoculares, como puede ser que el paciente tenga dolor o que el paciente, por ejemplo, se esté aguantando las ganas de orinar, ¿sí? Para el paciente que esté pujando durante la cirugía, que haya un síndrome de misdirección del líquido al momento de estar utilizando la pieza de mano o la pieza de irrigación-aspiración. Puede presentarse una ofusión uveal o una ofusión coroidea, una hemorragia supracoroidea o inclusive un glaucoma maligno transquirúrgico. ¿Cómo podemos prevenir, ya sea en el transquirúrgico y en el postquirúrgico, que tengamos este problema? Pues utilizando esteroides, ¿sí? Para prevenir inflamación y congestión del cuerpo ciliar, acortar el tiempo de cirugía, tratar de que el paciente esté lo más confortable posible, sin dolor y que no tenga, por ejemplo, deseos de ir al baño y que se esté aguantando y que esté esto provocando lo que esté pujando, haciendo maniobra de valsalva, realizando una iridosónulo yaloidectomía ya al momento de la cirugía como preventivo a que se instale un glaucoma maligno y en algunos casos que consideremos necesarios, preparar a los pacientes con esclerostomías o ventanas esclerales previendo una hemorragia supracoroidea. Hay que prevenir el estrechamiento de la cámara anterior y prevenir las pérdidas de presión durante la cirugía. Esto lo podemos hacer utilizando un mantenedor de cámara anterior, utilizando viscoelásticos o solución salina balanceada, y es importante, por ejemplo, cuando saquemos la pieza de mano o saquemos la pieza de irrigación y aspiración, antes de retirar los instrumentos, por el otro puerto al ojo le inyectemos viscoelástico para que, ya lo decíamos hace un momento, podamos mantener anatómicamente los espacios formados, que no se pierda la anatomía del ojo, y también para que no se pierda la presión y que a través de la descompresión podamos facilitar la instalación de un glaucoma maligno o de una hemorragia. Vamos a ver un caso de una muchacha de 16 años de edad que presenta disminución de la agudeza visual de ambos ojos de 2 años de evolución. Ella refiere visita al oftalmólogo hace algún tiempo, quien diagnostica atrofia óptica, ¿sí? Cuando llega con nosotros y checamos la presión en esta jovencita de 16 años, vemos que con tratamiento máximo tenía presiones de cerca de 40 milímetros de mercurio. Vean ustedes aquí las fotografías clínicas del ojo derecho. Vean ustedes con la maniobra de Van Herrick se ve un ángulo muy estrecho, gonioscópicamente estaba en 0. Vean ustedes la excavación que tiene, una excavación total con una palidez importantísima. Y en el ojo izquierdo, pues básicamente las mismas características, un ojo con una cámara anterior muy estrecha, un ángulo cerrado, Van Herrick muy estrecho, gonioscopía en 0, y una excavación también de 10 décimos, con una palidez total de la papila. Vean ustedes, estas son sus medidas queratométricas, así como su autorrefractómetro, y este es el eje anteroposterior. En el ojo derecho un eje anteroposterior de 18.5 y en el ojo izquierdo un eje anteroposterior de 18.55. Se calcula un lente intraocular para ambos ojos de 38 dioptrías y bueno, se decide a esta paciente como primer paso quitarle el cristalino para empezar a resolver el problema tan importante de espacio que tiene en su ojo. En los pacientes muy jóvenes la cápsula es muy elástica y entonces aquí nos valemos del cuchillete de 15 grados para hacer la primera incisión a la cápsula para posteriormente realizar la capsulorhexis con nuestra pinza de butrata. En los jóvenes hay que ser muy cautos con la capsulorhexis porque tiende siempre a extenderse y tratar de hacerla pequeña para que quede siempre medianita, ¿no? Y bueno, ya una vez hecha la capsulorhexis, no hay mayor dificultad para quitar el cristalino. Es un cristalino muy blando, es prácticamente un flan. Aquí básicamente es pura aspiración. Y bueno, después de la aspiración del cristalino,
aspirando los restos de corteza que quedaron adheridos a la bolsa. Ese último que quedó al final, pues lo dejamos para aspirarlo una vez que hayamos colocado nuestro lente. Aquí está el lente que pusimos. Vean ustedes el grosor tan importante del lente. Decidimos colocar un lente de más 40. Y vean ustedes. Aquí ya al momento de colocar el lente intraocular, al momento de inyectarlo, la paciente empieza a referir algo de dolor y yo le digo, tranquila, tranquila, todo va bien, estamos ya colocando el lente, no te preocupes. Y al momento que pongo el lente y que queda a medio entrar, veo que hay un pequeño sangrado ahí a hora 6 de la pupila, que viene de la parte posterior, pero en este momento ya es más fácil para mí terminar de poner el lente que retirarlo. Pero bueno, me preocupaba mucho, me espanté mucho con este sangrado. Afortunadamente vi que no se había perdido el reflejo de fondo. Y bueno, al momento de querer meter mi pieza de irrigación y aspiración bimanual, veo que no entra, no me deja, el ojo no me permite insertarla. Y bueno, toco con mi dedo y veo que hay un glaucoma maligno, veo que no se ha perdido el reflejo de fondo, el sangrado ha parado. Y aquí, a manera de resolver rápidamente este problema de misdirección de acuoso, estamos haciendo una maniobra de Chandler. A mí esta maniobra me la enseñó a hacer mi maestro, el doctor Félix Gil. Y bueno, después de haber realizado la maniobra de Chandler, pues tenemos un poquito de sangrado, pero vemos cómo ahora es fácil formar la cámara anterior, la cual reformé con viscoelástico. He puesto un punto de sutura en la herida y para no volver a meter la pieza de irrigación aspiración bimanual, me valgo de mis piezas, la coaxial, me valgo de mis piezas bimanuales para poder irrigar y aspirar el viscoelástico que estaba en el ojo, así como también para aspirar el resto que había quedado subincisional de corteza, para dejar el ojo limpio, ¿no? Aspiramos también el coagulito que se formó ahí, y bueno, vean ustedes, podemos afortunadamente reformar el ojo, dejamos una burbujita de aire y como paso obligado, en este caso, hacemos una iridectomía periférica. Vean ustedes, este es el resultado a los pocos días de la cirugía. La verdad es que la cámara se amplió bastante, a pesar de poner un lente intraocular tan gordito, la cámara se ha ampliado bastante y en este caso, afortunadamente, la presión bajó de cerca de 40 milímetros de mercurio con tratamiento máximo a los 18, 19 de presión. Y posteriormente, como comentario a esta paciente, más adelante, una vez que estabilizó de la cirugía de catarata, en ese mismo ojo se le colocó una válvula de AMED para lograr presiones más bajas, puesto que presiones de 18, 19 con el nervio óptico en las características que lo tenía, pues no son presiones seguras ni adecuadas. Entonces, a esta paciente posteriormente se le colocó un implante de válvula de AMED. Voy a presentar un segundo caso. Este caso es de una mujer de 49 años de edad que tiene disminución de agudeza visual del ojo izquierdo desde hace un año. Ella refiere haber visitado al oftalmólogo desde hace año y medio. El oftalmólogo que la ve le indica latanoprost por la noche en ojo izquierdo por presión intraocular alta. Esta es la exploración de la paciente, una agudeza visual en ojo izquierdo de no percepción de luz y una agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho de 20-60 con una refracción de más 14. La presión intraocular en el ojo derecho es de 11, la presión intraocular en el ojo izquierdo es de 42, el ángulo 0 a 1 en los 4 cuadrantes del ojo derecho y el ángulo en 0 en los 4 cuadrantes del ojo izquierdo. Tiene una cámara anterior estrecha en ambos ojos con un Van Herijk de 0. En el ojo derecho vemos que hay un pseudopapiledema y en el ojo izquierdo una excavación de 10 décimos. En la retina hay vasos tortuosos en los dos ojos. Estas son las características del segmento anterior de esta paciente. En el ojo derecho tenía una midriasis por un defecto pupilar aferente relativo debido a la no percepción de luz. Y bueno, en el ojo derecho, vean ustedes, así como en el ojo izquierdo, la cámara anterior tan estrecha que tiene esta paciente. En el ojo derecho, el campo visual está limpio, aunque tiene una confiabilidad de prueba baja por pérdidas de fijación, pero bueno, un campo visual que está limpio. Y en el OCT vemos un grosor de capa de fibras nerviosas pues bastante bueno, sin problemas.
Y bueno, aquí el análisis de células ganglionares marca como artefacto, lo marca todo anormal, pero esto se debe a que está pues engrosado la mácula, no se debe por un adelgazamiento, es un artefacto, es un red disease aquí de las células ganglionares de esta paciente. Y bueno, al hacer el estudio de ultrasonografía y de ultrabiomicroscopía, vemos que tenemos un eje anteroposterior para el ojo derecho de 15.5 milímetros, lo mismo que para el ojo izquierdo, un eje anteroposterior de 15.6, cristalinos de 5.3 y 5.6 milímetros, cámara anterior del ojo derecho de 1.18 milímetros y un ángulo cerrado en los 360 grados. Aquí ya haciendo nuestro cálculo de lente intraocular, nos arroja un cálculo de 41 dioptrías. Y bueno, pues vamos a ver aquí la cirugía. Aquí, valiéndonos de nuestros colegas y amigos del servicio de retina, estamos viendo que transiluminaron el ojo para ver a qué nivel iban a colocar los trócares, para ver a cuántos milímetros de limbo iban a entrar para hacer la vitrectomía. Se hizo una vitrectomía seca y una vez hecha la vitrectomía seca, aquí entramos con una aguja de manera periférica para inyectar viscoelástico y formar la cámara anterior. Una vez que hemos formado cámara anterior y hecho nuestras incisiones corneales, pues igual procedemos a hacer la capsulorhexis, ¿sí? Aquí ya no estoy hidrodisecando el cristalino, ahora en estos pacientes estoy haciendo una viscodisección, es mucho más seguro, no se pierde volumen, no se pierde presión, no se pierde espacio anatómico, y una vez hecha la viscodisección, pues hacemos la facoemulsificación del cristalino, que también no representa ningún reto, aquí nada más haciéndolo con cuidado, con parámetros bajos, cuidando de no despresurizar el ojo, de no perder los espacios, antes de sacar los instrumentos, rellenando el ojo con viscoelástico. Y bueno, el lente que le colocamos por disponibilidad es un lente de más 40 dioptrías, igual, aquí colocándolo ya en bolsa. Un poquito de prolapso de iris que nos dio algo de batalla para poder dejar el ojo estable. Tuvimos que dar un punto en X y luego después todavía un punto sencillo más para poder evitar que el iris estuviera prolapsando por la herida, pero bueno, vean ustedes aquí con el vitrector, haciendo todavía un poquito más de vitrectomía posterior y haciendo lo que es la yáloido, sónulo, irido, tomía, comunicando la cavidad vítrea con la cámara anterior y bueno, reformando cámara anterior con aire, quitando nuestros trócares y bueno, afortunadamente igual el resultado que tuvimos con esta paciente fue un resultado aceptable. Vean ustedes, esta es la fotografía de la izquierda, que es la fotografía clínica prequirúrgica. Vean ustedes en la fotografía de la derecha, la foto posterior a la cirugía a los 2 o 3 días. Vean ustedes que tuvimos que cerrar de manera muy enérgica la herida corneal. Vean ustedes que está un punto en X y un punto simple que están deformando de manera importante la córnea, porque así los tuvimos que apretar para que no se estuviera herniando el iris. Pero bueno, una vez que retiramos los puntos, la córnea mejoró su forma y la paciente tuvo un buen resultado. Aquí podríamos preguntar, y me voy a regresar a la fotografía de donde están estos datos clínicos. Aquí hay controversia en relación a lo que se puede proponer para el ojo derecho. El ojo derecho tenía la presión en 11, no tenía ninguna alteración de tipo de glaucoma, teníamos el ángulo que estaba entre 0 y 1 en los 4 cuadrantes y sabíamos lo que ya le había pasado al ojo izquierdo. Aquí, como ven ustedes, esta fue la conducta que nosotros, tras platicar con la paciente y tras hacer una discusión con los médicos del servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, decidimos hacer ese tipo de tratamiento, pero es un tratamiento controvertido. Hay quien puede opinar o hay quien opina que este ojo se debió dejar en observación para que solamente se le ofreciera algún tratamiento quirúrgico en el caso de que hubiera algún problema con la presión intraocular. Nuestra forma de pensar y nuestro razonamiento
que nos llevó a recomendarle hacer esta cirugía a esta paciente en estas condiciones fue que la verdad es que yo preferiría hacer la cirugía con una presión de 11, hacerla con una presión de 20 o de 30 o de 40. Aquí me gustaría pues escuchar los comentarios de ustedes, colegas especialistas en glaucoma, para ver qué le hubieran ofrecido a estos pacientes o qué opciones se pudieron haber considerado, o si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto aquí lo platicamos, ¿no? Qué buenos casos, Mauricio, ¿ah? Yo creo, Santiago, no sé si comentamos ahora, Gustavo, o al final, ¿qué les parece? Creo que al final podríamos comentar de largo, ¿te parece? Sí, sí, mejor. No, excelente, excelente, excelente los casos, ¿ah? Mauricio, a ver, yo sí tendría por ahí algunas preguntas en esos casos. Yo completamente de acuerdo con el manejo que tuviste en los casos. Realmente creo que es lo que había que hacer y explicándole al paciente que en realidad esa opción es la indicada, ¿no? Pero sabemos que son casos de mucha complejidad y de mucha posibilidad de complicaciones. Yo quería hacerte una pregunta. ¿En qué casos decides hacer las ventanas de esclerotomía, por ejemplo, como preventivas, digamos, para prevenir? Vimos que en el primer caso tuviste, digamos, que entrar con la maniobra de Chandler, que como tú dices, es un salvavidas, ¿no? En ese momento te salva la vida y te vuelve el alma al cuerpo, como se dice cuando tienes que entrar, pero ¿en qué casos tú haces una esclerotomía preventiva y cómo la realizas si es que la haces? Porque también la esclera del paciente con nanostalmos es un poco más gruesa en la parte, digamos, más anterior de la esclera, ¿no? Entonces, un poco... Sí, yo realmente ya no las hago. Ahora lo que me preocupo más es evitar la descompresión del ojo. Es decir, cuando saco mi pieza de mano o cuando saco mi pieza de irrigación y aspiración bimanual, antes de salir del ojo, ya estoy con la cánula del viscoelástico inyectando viscoelástico al ojo. Eso me permite no perder presión y me permite que el ojo no pierda su estructura anatómica, que no se desplace hacia adelante el diafragma herido cristaliniano. Y esto me ha resultado a mí muy seguro y me ha permitido hacer mis cirugías más que con este problema que vimos en el primer caso. Anteriormente, estas ventanas esclerales, yo lo que hago es retiro conjuntiva, hago un colgajo conjuntival, con un cuchillete hago una incisión lineal en la esclera hasta llegar a coroides, y una vez que llego a coroides, con un punch hago 2 o 3 incisiones con el punch para dejar abierto la esclera. Hay quien hace una ventana estilo trabeculectomía. A mí se me hace más fácil, más rápido y más seguro hacer la incisión lineal y con el punch hacer 2 o 3 mordidas con el sacabocados, y con eso es suficiente. Claro, es indicado como unas incisiones radiales, ¿no? También. Así es, así es. Una incisión radial, lineal, y a raíz de esa incisión, al llegar a coroides, hacer los sacabocados con el poncho. Mauricio, y en todos esos casos, los transfieres a unicámara, o sea, puedes hacer también lo que es una iridotomía previa a la cirugía y por ahí entrar con el vitrector, ¿no es cierto? Y transformarlo a una unicámara. Sí, también se puede hacer. Yo la verdad es que ahora prefiero en los casos hacer como vieron ahora, ya hasta estar en el momento de la cirugía, hacer la irido y ánulo sónulo vitrectomía, y ya sea con el vitrector entrar de cámara anterior hacia cavidad vítrea o entrar de cavidad vítrea hacia cámara anterior con el vitrector, ¿no? Cualquiera de las dos maneras. Mucho más saludable para las dos partes, ¿no, Mauricio? Así es correcto. Sí, sí, sí. Y bueno, no dejar de comentar que
Estos pacientes son un dolor de cabeza que tienen un alto riesgo de complicaciones. Siempre es muy importante hablar con el paciente y con sus familiares diciendo que esto es una maniobra heroica lo que se va a hacer, que el riesgo de complicaciones es prácticamente garantizado. Tienen que entender que las complicaciones son normales e inherentes al problema de base que tiene el paciente. Y lo que sí hago yo es que no hago cirugía combinada en estos pacientes. Siempre es primero la cirugía de cristalino, tengan o no catarata, hay que quitar el cristalino. Y en el caso de que requieran cirugía de glaucoma, siempre se deja, cuando menos en mis manos, para un segundo tiempo quirúrgico. Perfecto. Definitivamente, estos casos, como te felicito, me han quitado el sueño. Ya me está dando un sueño. Casos súper bravos e interesantes. Yo creo que definitivamente el ojo derecho tenía el mismo futuro que corrió el ojo izquierdo. Y entrar a resolver algo en ese momento que aún las condiciones son más manejables, estoy de acuerdo que era lo correcto. Dejar esto para más adelante es exponer a la paciente a que se incrementen las probabilidades de complicaciones en un ojo que de por sí ya tiene altas probabilidades de que tenga alguna complicación en un procedimiento quirúrgico. Y esta maniobra de entrar por paz plana también es realmente fundamental y te alivia mucho porque te deja o en una condición diferente del globo ocular en cuanto a presiones para poder maniobrar. También estoy de acuerdo con el tema de manejarlo en dos etapas, ¿no? Primero el cristalino, con toda la benevolencia que tiene esta cirugía, y dejar para un segundo tiempo un procedimiento dirigido a controlar la presión intraocular. Así es, así es. Mauricio, cuéntanos un poquito de esa maniobra que hiciste y también nos preguntan acerca de la viscodisección. Sí, de la viscodisección, en lugar de hidrodisecar, cuando uno hidrodiseca, parte de lo que sucede en la fluídica del ojo es que al entrar el volumen de líquido al ojo, sale el viscoelástico que tenemos en cámara anterior, ¿sí? Algo de viscoelástico sale. Y al momento de terminar de hidrodisecar, con el viscoelástico perdido, se pierde presión en el ojo y se desplaza hacia adelante todo el diafragma iridocristaliniano. Entonces, para evitar esa pérdida de presión y que se desplace hacia adelante el iris y el cristalino, lo que hago es, entro a hacer la disección del cristalino con viscoelástico. De esa manera, el viscoelástico que estoy inyectando repone al viscoelástico que pueda salir por la herida, pero como no es agua, permanece adentro del ojo y me mantiene la presión y me mantiene el volumen y la estabilidad anatómica del ojo. Y de la maniobra que supongo que quieren que hables de la maniobra de Chandler. Así es. Esta maniobra de Chandler es una maniobra que tiene descrita muchísimos años. Fue la primera maniobra que yo aprendí con mis maestros, con el doctor Félix Gil y el doctor Jesús Jiménez Román, para tratar a pacientes con glaucoma maligno. Yo, como primera vez que realicé esa maniobra, un paciente con anoftalmos que había sido operado de catarata por el doctor Félix Gil, que yo le había ayudado en la cirugía, el paciente hizo un glaucoma maligno. Yo alguna vez había visto al doctor Gil hacer la maniobra de Chandler y me dijo, pues a ver, hazle la maniobra, ¿no? ¿En qué consiste esta maniobra? Hay que entrar entre 3 y 4 milímetros de limbo con una aguja. La aguja tenemos que hacer con el compás medir 10 milímetros, 1 centímetro, para evitar irnos más adentro del ojo con la aguja y evitar dañar estructuras oculares internas. Nos valemos de una pinza de Mosco o una pinza de Kelly para pinzar la aguja a los 10 milímetros y que aunque queramos, podamos, aunque no, o sea, que ya con esto hace imposible que nosotros metamos más de 1 centímetro la aguja adentro del ojo y bueno, una vez que hemos pinzado la aguja a 1 centímetro y tenemos determinado a qué distancia del limbo vamos a entrar, hay que puncionar el ojo y con cuidado, moviendo la aguja un poquito, teniendo en consideración
la importancia de no hallar estructuras oculares, buscar las bolsas y las concentraciones de líquido para aspirarlo y sacar ese líquido que está en la parte posterior del ojo para formar espacio y tener hacia dónde reformar cámara anterior con el desplazamiento posterior del diafragma irido-cristaliniano. Si me permiten, voy a volver a compartir mi pantalla. Por favor, Manuel. Para que podamos ver el video donde hago la maniobra de Chandler y se pueda ver cómo sale el líquido, cómo se llena la aguja. A ver si se ve aquí cómo se llenó de líquido la aguja, pero bueno, vean ustedes cómo, inclusive aquí en este paciente, el tubo de la válvula se empieza a desplazar hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Esto es porque se está creando espacio adentro. Aquí lo saco, no se ve, no se ve aquí en este video, pero sí, en este paciente le sacamos cerca de 1 centímetro de líquido de la parte posterior. Sí, es en el otro slide, creo, me parece, ¿no? Pero ahora lo que haces más es como que entras con retina, con tu equipo de retina, ¿no? Sí, es más seguro, es mucho más seguro entrar con el retinólogo, hacer la vitrectomía vía pars plana, una vitrectomía seca, hacer espacio, y bueno, también cualquier emergencia, pues está el retinólogo ahí al lado para poder resolver juntos lo que pudiera presentarse con el paciente, ¿no? O para echarle la culpa también, ¿no, Mauricio? También, ¿no? Siempre cuando la responsabilidad es dividida, también la culpa es dividida. Pero algo importante que mencionó Mauricio y que no debe dejar desapercibido es que en los ojos con anoftalmo la pars plana no está siempre bien definida, ¿no? Así es. Entonces, yo cuando me enfrentaba a cámaras muy estrechas, no necesariamente en anoftalmo empezaba a hacer algunos tabs de vítreo, ¿no? Vitrectomía en seco, pero en esos casos hay que tener, ya no lo hago mucho en realidad, porque creo que mejoré mi técnica quirúrgica, pero en estos casos hay que tener cuidado, porque la pars plana es incierta, a veces ni siquiera tienen pars plana, ¿no? Entonces esa maniobra que hicieron de retroiluminar para ver exactamente dónde ingresa, y claro, yo creo que hay que dejárselo al retinólogo, pero hay que advertirle, porque me ha pasado, que es una vitrectomía en seco pequeña, ¿no? No es una vitrectomía... Sí, no es una vitrectomía mayor, nada más hay que quitar vítreo del centro y de atrás del cristalino, ¿no? Con eso es suficiente. Sí, porque me ha pasado que me hacen una vitrectomía mucho más amplia y terminas operando un ojo muy blando, que también es muy difícil de operar. Es justo apenas lo suficiente para hacer un poco de espacio. Si ustedes se fijaron, cuando en el segundo caso ya habían hecho la vitrectomía, y yo entré con mi aguja con viscoelástico para reformar espacio, tuve que entrar bien tangencial y bien periférico para evitar entrar a dañar y picar el cristalino. Y esto es una maniobra muy recomendada siempre que entremos a reformar cámara. Es típica la imagen que tengo de que todo mundo quiere entrar a las 3 o a las 6 a reformar cámara anterior, y no, lo ideal es entrar, bueno, se puede entrar en el meridiano que uno quiera, pero entrar no perpendicular, sino tangencial al limbo. Sí, esa en realidad es una doble sensación cuando uno tiene este tipo de problemas, ¿no? Hace unos meses también era una paciente, un lente más 32, y el momento en el cual pues el ojo se pone con una piedra, uno empieza a pensar todo lo que va a ir hacia adelante, pero el realizar esta maniobra realmente es sumamente útil, y también es otra sensación muy importante cuando uno ve que todo vuelve a su lugar y puede uno continuar con la cirugía. Realmente sí es creo que una herramienta, una maniobra muy útil en estos casos. Otra cosa que quería también resaltar, como bien lo dijo Mauricio, es la rexis, ¿no? La rexis hay que hacerla intencionalmente más pequeña de lo usual, ¿no? Porque tienen una tendencia así de más distensibilidad, y que a veces nos pueden quedar pues una rexis totalmente grande, ¿no? Otro punto para tener en cuenta. Así es. Mauricio, yo tengo una pregunta, y tú mencionaste que en ese caso del anoftalmo, me parece que en el primer caso tuviste que poner una válvula para lograr una presión, obviamente una piometa, ¿no? Sí. ¿En qué casos decides hacer una cirugía filtrante versus una válvula? Yo sé que en la ceguera hacen
muchas cirugías de implantes de válvula, pero si es un problema, pensando un poco en eso, el tamaño ocular con el implante de válvula. Sí, Porque claro. sabemos que en glaucoma congénito más bien, o sea, que son niños, nosotros usamos los implantes normales porque sabemos que el ojo es grande, pero en esos casos hay algún problema con el tamaño valvular, con los parámetros, y por qué no una filtrante y sí una válvula, por ejemplo, en esos casos. En este caso se decidió hacer una válvula o colocar una válvula porque la paciente no era de la Ciudad de México, la paciente venía de un estado cercano, pues cercano o relativo, ¿no? Porque de donde ella venía, del estado de Veracruz, son prácticamente de la localidad donde ella estaba unas 6 horas a la Ciudad de México. Entonces, hacer una trabeculectomía significa que tiene que estar con mayor frecuencia realizando visitas y controles, y al poner una válvula de AMED tenemos un poquito más de independencia en cuanto a la recuperación, un poquito más tranquilidad, un poquito menos frecuentes las visitas, pero hay que individualizar cada caso y determinar en cada caso cuál es la cirugía que más conviene, ya sea una cirugía de trabeculectomía o la colocación de un implante valvular de AMED. Y en el tamaño, lo que te Ah, preguntaba... sí, del tamaño, perfecto, sí. El tamaño mínimo para poder colocar una válvula de AMED es de 18 milímetros. Posterior a esto, de 18 en adelante, se puede colocar una válvula sin problema. Cuando los ojos tienen menos de 18 milímetros, se vuelve un problema. Entonces, valorar en estos ojos menores a 18 milímetros la posibilidad de una válvula pediátrica, pero una válvula pediátrica no va a resolver mucho el problema de la presión, y entonces sí, ahí en esos casos es más fácil o mejor opción considerar una trabeculectomía o alguna de las otras opciones que tenemos ahora, como puede ser una ciclofotocoagulación transescleral en cualquiera de las variantes que ustedes quieran, ¿no? Un láser de micropulsado, una ciclofotocoagulación convencional transescleral, o inclusive también, que no tengo experiencia realizándolo en nanostalmos, pero una fotocoagulación endoscópica de procesos ciliares. Excelente. Mauricio, también acá hay una pregunta, ¿no? Ahí nos comentaste de que en pacientes con anoftalmos, como que haces en 2 etapas, ¿no? Sí. Primero haces una catarata y luego una cirugía de glaucoma, si es necesario. Así es. Pero ese paciente que nos mostraste estaba con presiones buenas, ¿no? Pero sí, ponte si un anoftalmo con glaucoma, ¿lo haces también en 2 etapas? Sí, así es. El primer caso que presenté era una paciente que tenía 40 milímetros de mercurio con tratamiento máximo, es decir, estaba con la triple combinación y con un análogo de prostaglandinas, y a pesar de eso tenía 40 milímetros de mercurio. Después de la cirugía, habiendo retirado el análogo, obviamente por posquirúrgico temprano y dejando solamente la triple combinación, tenía presiones de alrededor de 20, que con el tiempo no bajaron. Después se le agregó el análogo de prostaglandinas, la diferencia fue muy poca, y como la presión meta en esa paciente pues era mucho más baja que la que estábamos manteniendo, fue que se le propuso hacer la cirugía filtrante, y en ese caso en particular se le colocó la válvula de AMED. Pero sí, en ese caso en el que tenía 40 milímetros de mercurio, si tú a esa paciente, así como estaba, entras a hacer cirugía combinada de facomulsificación y de glaucoma, híjole, el riesgo de una complicación es bien, bien alto. Yo prefiero en esos pacientes, a pesar de que tengamos presiones tan altas, siempre hacer primero la cirugía de catarata, del cristalino, para ver cómo se modifica la presión una vez que abrimos el ángulo, y dependiendo de eso determinar cuál es el siguiente paso para poder dejar a los pacientes pues, lo más estable posible y también con el menor riesgo de complicaciones posibles. Perfecto. Siempre hay, en estos casos, en estos pacientes, como no hay muchos casos y cada caso tiene características individuales y particulares, es difícil establecer una guía o un algoritmo de tratamiento. Se tiene claro cuáles son los objetivos generales, pero se tiene que individualizar y particularizar cada paciente para determinar
en cada paciente qué es lo que más conviene y en qué manera se van a ir haciendo los tratamientos que sean necesarios. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quisiera Sí, intervenir? tenía una pregunta, no sé, me parece si es exactamente la pregunta que tú hiciste, porque me perdí la señal. Justo le quería preguntar, en los casos de nanoftalmo, claro, este es el manejo que tú tienes y nos compartes y estamos de acuerdo, pero en los casos que estos ojos hipermetropes que no llegan a ser un nanoftalmo y tienen la presión fuera de control, si optas por hacer una cirugía combinada, digamos una facoválvula, en fin, o también siempre manejas por separado. Eso le preguntaba un poco para que quede claro en el auditorio. Sí, Eh, hablando de un el ojo, manejo del anoftalmo y otra cosa el manejo del ojo pequeño, ¿no? sí, hablando de ojos no nanoftálmicos, pero ya con, por ejemplo, la semana pasada, sí, hace unos días, la semana pasada, 10 días, una paciente haz de cuenta que la sacaron del estudio Eagle. Tiene ángulo cerrado, con un cristalino grande, un segmento anterior corto, un eje anteroposterior casi normal, 22 y cachito, presiones de 25-30 con tratamiento y ya daño leve al nervio óptico. A esta paciente lo que hice igual en primera instancia fue hacer la cirugía del cristalino de ambos ojos y ahora la paciente tampoco es del Distrito Federal, la paciente es de Cancún. La paciente va a venir nuevamente la próxima semana para ver cómo va evolucionando de la presión intraocular y de acuerdo a eso determinar si podemos dejarla por el momento con tratamiento o si va a ser necesario algún otro procedimiento quirúrgico. Pero en esta paciente particular lo que hice fue solamente cirugía de cristalino, esperando que al abrir el ángulo y mejorar la salida del humor acuoso, podamos tener un mejor control de su presión ocular. En el Hospital de la Ceguera, la semana pasada, operé una paciente que igual tenía presión alta, un ángulo cerrado de manera importante. Desafortunadamente ya había perdido en una cirugía del ojo contralateral, le hicieron una cirugía solamente filtrante al otro ojo y desarrolló un glaucoma maligno, desarrolló muchos problemas, muchas complicaciones, la operaron varias veces y perdió el ojo. Entonces ahora operamos la semana pasada, el lunes, el ojo derecho, le hicimos solamente una facomulsificación, ella estaba regularmente controlada con sus medicamentos y bueno, la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que también puede suceder en estos pacientes. Quitamos solamente el cristalino y para el viernes la paciente ya estaba en 45 de presión con tratamiento máximo, siendo que antes de la cirugía tenía presiones de 18-20 con tratamiento. Entonces, a esta paciente la tuvieron que meter los fellows el fin de semana durante el fin de semana a cirugía para hacer una cirugía filtrante, puesto que se descontroló por completo la presión ocular y se nos fue a cifras de 45 de presión con tratamiento, a pesar de haber quitado el cristalino y de ampliado de manera importante la cámara anterior. Es lo que también puede suceder, ¿no? Y tenemos que estar al pendiente de eso. No es lo común, pero también sucede. Claro. Mauricio, siempre es un reto. Había una pregunta en el chat sobre cómo estaba el fondo del ojo de la paciente del primer caso, ¿no? O sea, tuviste probablemente de la jovencita de 16 años que operamos que tenía presiones en 40, sí. El fondo de ojo tenía unas papilas completamente pálidas con 10 décimos de excavación y vasos tortuosos en la retina. Pero al día siguiente de la cirugía, o sea, ¿había bolsas coroideas? ¿Había algo no, después? Nada. No, después de la cirugía, si no amerita, no les dilato la pupila. Y bueno, la paciente estaba bien, tenía todavía algo de presión alta, tenía cifras alrededor de 20,
pero no, cuando menos clínicamente no se veía en fondo de ojo, en pupila sin dilatar, no se veía ninguna alteración en cuanto a un coroideo. Con la presión que tenía es difícil que lo pudiera haber tenido, pero no se descarta que pudiera haber tenido un plano periférico, ¿no? Pero bueno, no se buscó ni se hizo un ultrasonido para ver si lo tenía. No era necesario. Tuve un caso similar así, entré con presiones altas, era un paciente mayor, 40, también un lente 40 también, y algo que me ocurrió, que nunca me ha ocurrido en otros casos, es que al momento de poner el azul de tripán para la cápsula, para teñir la cápsula, el azul se fue para cámara posterior, y me tiñó toda la cámara posterior, entonces tenía una faco sin reflejo rojo, en un caso de nanoftalmos, una pesadilla obviamente, pero bueno, tuve que hacer igual una maniobra de Chandler porque tuve un bloqueo durante, un misdirection durante la cirugía, obviamente. Ajá. Igual, al momento de poner el lente, me acordaba mucho de mi caso por eso. Felizmente ya tenía lente en el ojo, entonces, de hecho, pude manejarlo así. Pero bueno, fue probablemente la explicación de por qué va, digamos, el azul de tripán, por qué me tiñe la cápsula posterior, lo cual es raro. Es por este problema de fluidos que tú también has explicado muy bien, ¿no? Yo les quería preguntar, aparte de ti, Santiago, que ya sé que sí haces maniobra de Chandler, Gustavo, Juan Carlos, ¿ustedes hacen maniobra de Chandler o se van directo a hacer una vitrectomía? No, sí, cuando he tenido que hacer, sí las he hecho, sí. Sí, sí. Yo más a la unicámara, que sí me ha pasado. Pero con vitrectomía entonces, ¿no? Perfecto. Sí, realmente lo que está establecido ya como tratamiento más actual es la vitrectomía. Es lo que realmente funciona mejor y es un tratamiento definitivo. Yo en ningún momento es mi intención porque, bueno, acá en México he tenido pues algunas diferencias de opinión en cuanto a si se debe de hacer una cosa u otra. Y efectivamente es mucho mejor y más definitivo hacer la vitrectomía y el ojo unicameral, pero yo lo que digo es de que el Chandler sigue siendo una herramienta útil y todavía válida para poder implementarla en nuestros pacientes al día de hoy. Obviamente, si tenemos la facilidad y la posibilidad de hacer la vitrectomía, es mejor. No quiero decir lo contrario, pero tampoco satanizar el Chandler y decir es una cosa que no se debe de hacer y que es fatal. No, es una maniobra en realidad que te salva el momento, ¿no? Obviamente, te salva el momento, así si es. tienes a la mano la posibilidad de hacer una vitrectomía, de hecho, la puedes hacer, pero nuestra realidad en los hospitales, en la mayoría de lugares donde podemos enfrentar esos casos, no siempre tienes todas las herramientas. Yo le he tenido que hacer intraoperatorio y le he tenido que hacer, obviamente, en algún caso cuando he tratado de resolver algún maligno, que no tengo otra herramienta para resolverla. En consultorio. No, en sala, pero no entrando a hacer porque apenas ingresas, incluso sin haber aspirado. Sí, sale el líquido por la incisión. De hecho, ya hay una diferencia en las presiones y eso genera, obviamente, y no estás aspirando realmente vitrio con el riesgo de hacer una atracción vitreoretinal, sino estás sacando el líquido que está acumulado detrás, ¿no? Así es. Por ese lado. Pero bueno, sí, comparto contigo que la tendencia es tratar de hacer una vitrectomía, cada vez hay trócares mucho más pequeñitos, pero eso, obviamente, ¿no? Acá preguntan qué calibre de aguja se usa para el Chandler, Mauricio. Yo inicié con aguja calibre 20, pero lo hago con agujas más delgadas, lo hago con 22 o 23. Es lo más común. No se puede hacer con tan delgaditas porque si no, no sale, no se aspira. No sale nada. No, muy delgadita no. Sí, mínimo 22, 23, la 20 fue con la que yo empecé a hacerlo. Y bueno, los primeros Chandlers que yo hice, déjenme decirles que los hice en consultorio, ¿no? Los hice durante mi entrenamiento de glaucoma en el Hospital de la Ceguera, y no los hice en quirófano, los hice en consultorio. Obviamente haces un muy buen aseo con isodine, te pones guantes, te pones cubrebocas, pones tu blefarostato, pero lo hice en consultorio, ¿no? Los primeros Chandlers. En realidad es un recurso quirúrgico que en el momento que uno lo necesita echar de mano, es lo que va a hacer que cambie diametralmente el resultado de la cirugía.
¿no? Porque eso nos permite retomar la cirugía en el momento y uno puede, pues, terminar lo que uno programó antes de iniciar la cirugía, ¿no? Así Cuando uno es. está con una complicación, si no tienes un mitrófago o no echas de mano este recurso quirúrgico, la cirugía puede terminar muy mal, muy mal, ¿no? Por eso que hablaba yo de los dos tipos de sensaciones, ¿no? Cuando me han pasado, la primera sensación de wow, y ahora el ojo se echa en la piedra, que es todo lo que viene, y luego de hacer la maniobra, esa sensación de tranquilidad, de cómo puedes retomar la cirugía y continuar con tu procedimiento. Sí, definitivamente es totalmente válido el utilizarla cuando uno lo requiere en el momento. Así es. Así es, así es. Excelente. Bueno, entonces han sido Bueno, casos de terror, Juan Carlos, como la vez pasada hiciste un webinar de casos de terror, ahí lo hubieras invitado a Mauricio, porque yo llegué a la charla ya un poco cansado y me quitó el sueño, como le digo. Ay, ay, ay. Sí, no hay nada que hacer. Estos casos son de terror, como dices. Sí. Pues no Igualito. dejar de comentar que estos pacientes, la verdad, son un reto para el especialista. Y bueno, pues si alguna recomendación le puedo dar a los médicos que están escuchando, tanto a ustedes como ahorita lo que yo comento, es de que asesórense y busquen complementarse con un especialista en retina para poder entrar en equipo, siempre haciendo las cosas en equipo y complementándose, siempre resulta mejor, ¿no? Siempre buscando el mayor beneficio para el paciente. Sí, definitivamente. Claro, mientras se cuente con todos los recursos logísticos, es mejor entrar así preparados y en una conducta multidisciplinaria, ¿no? Así es. Pero bueno, cuando uno tiene que agarrar esa bandera y uno está solo en quirófano, es una buena herramienta para Sí. utilizar. Y yo realmente ahora, los pacientes, la paciente que operé de 16 años que vieron ustedes ahí como primer caso fue un paciente privado, que después lo derivé al Hospital de la Ceguera. Pero ahora los nanoftalmos que me han llegado al consultorio privado, pues ahora sí que por haberlo sufrido en carne propia ya en varias ocasiones, esos pacientes en la medida de lo posible siempre es mejor derivarlos a la institución. Uno, porque se tienen más recursos, está más a la mano todas las especialidades y de alguna manera está el médico más apoyado por el resto de sus compañeros para tratar este tipo de pacientes que son una complicación con un reloj de tiempo en cuenta regresiva, ¿no? No, creo que ha sido un aprendizaje tremendo hoy día, Mauricio. Nosotros que nos enfrentamos a esos casos, en realidad te agradecemos que compartas contigo tu experiencia. No es fácil enfrentar, o sea, no es fácil encontrar casos. Probablemente la casuística no es muy alta, entonces compartir estos momentos siempre nos alivian un poco también para tener las ideas de lo que vamos a enfrentar también, ¿no? Así que gracias, te agradecemos mucho. No sé, Juanca, si hay algo. No, nada más que agradecimiento, Mauricio, por participar con nosotros acá en la Sociedad Peruana de Oftalmología, en el capítulo de glaucoma, y darte las gracias nuevamente y, bueno, verte pronto. Yo les agradezco a ustedes, ha sido un gusto y un honor. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gustavo, Santiago, muchas gracias por su amabilidad y su gentileza. Sí, Mauricio, me sumo al agradecimiento de Juan Carlos y de Santiago y seré bienvenido en cualquier otra oportunidad. Espero que no seamos muy lejanas. Gracias por toda la brillante participación, comentario que nos dejas. Un abrazo virtual hasta México. Igual otro para allá. Muchas gracias. Saludos a todos.